La gramática y el lenguaje. Fernando, mediador de dos coloquialidades. Retomando un poco sobre la figura y profesión que mencionaba mi compañera en el punto anterior, tenemos aquí una consideración más sobre ello. Casi como su resignación por el desbarajuste de Colombia, es así su resignación por la manera en la que hablan y se expresan sus conciudadanos. Aún así, esta no deja de ser una de las razones por las que siempre expresa deseos de acabar con lo que él llama gentuza. Aquí tenemos un ejemplo del libro en el que Fernando dice: él a la turbamulta abatiéndolo todo, destruyéndolo todo, empuercándolo todo con su miseria crapulosa. A un lado, chusma puerca, íbamos mi niño y yo abriéndonos paso a empellones por la gentuza agresiva, prea, abyecta, esa raza depravada y subhumana, la monstrueca. Esto que veis aquí, marcianos, es el presente de Colombia, y lo que les espera a todos si no para la avalancha. Jirones de frases hablando de robos, de atracos, de muertos, de asaltos. Aquí a todo el mundo lo han atracado o matado una vez por lo menos. Me llegaba a los oídos pautadas por las infaltables delicadezas de malparido e hijueputa, sin las cuales esta raza fina y sutil no puede abrir la boca. Ese olor a manteca rancia, a fritanga y a gases de cloaca. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ve, se siente, el pueblo está presente. Esto lo encontramos en la página 65 del libro. Para avanzar más, vamos a utilizar un fragmento de La Virgen de los Sicarios y la Gramática del Caos, que dice: Fernando es en la novela el único personaje que posee una profesión que es en el pasado considerada una profesión de prestigio. No es casual que sea un gramático, como no es casual que el estilo que utilice para narrar contraste con la coloquialidad del registro del resto de la población. Esta variedad de registros o heterofonía complejiza la aparente uniformidad de voces narrativas de la novela. Notemos que el registro usado por el narrador no es el del letrado a quien esté presente e inmolar la identidad social, ni el de la chusma urbana, sino de una tercera instancia que da voz al otro, al sicario, al marginal y a la clase popular. Te voy a decir que es un sicario, un muchachito, a veces un niño que mata por encargo. Esto es lo que nos dice Fernando Vallejo en la novela. Así es como lo describe o como nos lo define. De acuerdo con lo mencionado por El Cadi, tenemos la figura del sicario, un referente usado por Fernando. Él les da la voz. Algo muy importante mencionado también es que por encima de la violencia misma o de presentar un testimonio o criticar el fenómeno de la violencia, Fernando siempre está en la postura de mediador, como también el que debe solucionar el problema, que no es el de la violencia traída por los campesinos, ni por las variantes como el narcotráfico o el sicariato, sino el de la gente y su pobreza. Funcionar como un actor que no hace lo del Estado, y es ocuparse de los pobres, pero antes de progresar en esta idea tenemos primero al sicario, esta figura que encarnan los dos amores de Fernando, y que de igual manera él los incentiva, como lo podemos ver en esta cita. Como la única forma de acabar con el incendio es apagándolo, de 6 tiros el ángel lo apagó. Es lo que nos dice Fernando sobre una de las tantas muertes que ha llevado a cabo. Podría decirse que ya de manera gratuita y por placer, pues la figura del sicario, contratado por otros más que acabarse, se ha visto en un declive por el asesinato de Pablo Escobar, y el desempeño y normalización del sicario es lo que vemos en este paisaje, ya que los jóvenes no se vuelven sicarios por matar en extensión de otros, sino para matarse entre ellos mismos de manera gratuita e incentivada por problemas o simples riñas entre varios. Lo que nos dice el Cádiz en la página 8 de su texto es: la novedad estética de Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios es representar a través del relato urbano y por medio del modo retórico de la diatriba la íntima relación entre
un letrado y un criminal, empleando una única perspectiva, la del intelectual, involucrado con la violencia criminal urbana. El autor introduce en la novela el personaje criminal, no en el papel de víctima o como sujeto que amenaza la heterogeneidad estatal, que son los modos literarios tradicionales en los que se representa. Por el contrario, lo presenta como un ciudadano de la urbe en donde no solo ejecuta impunemente la violencia criminal sin un verdadero fin, sino que ya no es parte de la marginalidad, ha sido incorporado en la sociedad. La violencia delincuencial urbana tiene que ver principalmente con las dos esferas: A, la economía del crimen, y B, la sensación de la inseguridad ciudadana. Para hablar sobre el pensamiento criminal hemos decidido dividirlo en dos partes. En primer lugar tenemos los deseos criminales y la violencia a segunda mano. La violencia no es vista como patológica o transgresora. Aquí la violencia no se muestra como un problema o como un fenómeno. Es más bien este el medio por el que el narrador juega con ellos para manifestar a sus sicarios sus deseos. La violencia de segunda mano se da porque es él quien manipula a Alexis y Wilmar para que cumplan sus deseos. Solo es decir algo que le incomoda o no soporta y ellos se van a encargar de satisfacerlo. Fernando transita entre la figura del sujeto letrado moderno y la del bárbaro posmoderno. Este tránsito o esta mutación que no se termina de definir es ahí en donde hallamos la violencia como un mecanismo disparador de los cambios a los que nos hemos referido. Pero notemos que se trata de una violencia distinta, singular, una violencia que ha asumido nuevas formas y otros impactos sociales y económicos. Esta visión refractaria de las ideologías que fundan las naciones modernas es transmitida por el intelectual, que paulatinamente y como resultado de la relación con los criminales ha dejado de ser un letrado moderno para convertirse en un bárbaro posmoderno. Para completar la idea, vamos a tomar una referencia del libro. Muerta la serpiente, seguimos con Eva. La empleada de la cafetería murió por un tiro en la boca. Cuando nos tiró el café la delicada, porque le pedimos una servilleta entera y no esos triangulitos de papel minúsculos con los que no se limpia ni la trompa una hormiga. A Alexis lo primero que se le ocurrió fue la boca, y por la boca se despachó la maldita. Guardó su juguete y salimos de la cafetería como si tales, limpiándonos satisfechos con un palillo los dientes. Aquí se come muy bien, hay que volver. El tono crítico y sarcástico de distancia moral frente al acto cruel nos permite ver la particularidad de la posición del letrado frente a la violencia criminal. También tenemos la relación entre el personaje y sus referentes. A nivel privado, la relación erótica entre ambos está mediada por la violencia. Una violencia que, sin embargo, no es doméstica, sino pública y criminal. No afecta en sí a los amantes, sino que estos son productores de las mismas y esta repercute a la sociedad. Uno ejecuta los asesinatos y el otro los narra. Uno insinúa y el otro concede a voluntad de éste. Fernando llama a Alexis mi portentosa máquina de matar o el ángel exterminador, y en más de una ocasión manifiesta tanto su desprecio por los ciudadanos como las ganas de eliminarlos, sean mujeres, hombres o niños. Y en segundo lugar tenemos los asesinatos cometidos en su nombre. Aquí vamos a hablar de la manipulación. En la novela se vuelve común que nuestro narrador tenga deseos asesinos por los que considera menos dignos, los que ve como innecesarios a la vida y por supuesto los que de una manera u otra lo molestan. Rápidamente Fernando se da cuenta que cualquiera de sus caprichos será cumplido por sus amantes, como lo podemos ver en esta cita.
Lo que sea, yo a ese mamarracho lo quisiera matar. Yo te lo mato, me dijo Alexis, con esa complacencia suya, atenta siempre a mis más mínimos caprichos. Déjame que la próxima vez saco el fierro. Esto lo encontramos en la página 25. La muerte de aquel que molesta la paz de Fernando no se hizo esperar. Ya se lo había pedido y ya lo había señalado. Alexis cumpliría los deseos de su amante por la lealtad que sentía hacia él. Y así es como Fernando no lo narra. Tas, de un tiro seco, incruzable, rotundo, que mandó a la gonorrea esa con su ruido a la profundidad del infierno. Aunque el narrador no fue quien perpetuó la muerte, sí fue quien la definió. Alexis podemos ver que se planteó anteriormente en su educación matar por encargo era algo que estaba bien visto, era lo que debía hacer, lo que se esperaba de él para poder sobrevivir y tener algo que comer. Entonces, ¿cómo se espera que un niño que tiene esta educación implantada en la cabeza se vaya a negar a realizar lo que debía hacer por una persona que ya tiene su lealtad y que de alguna manera le está garantizando una sobrevivencia? Fernando reflexiona un poco después de lo que sucedió. Se pregunta quién fue el culpable de la muerte de aquel. En su mente dice que la culpa no puede ser de Alexis, pues este no poseía la capacidad de odiar, mientras que él solo había deseado algo. Él nunca llegó a pedir realmente su muerte. La verdad es que no llega a ninguna conclusión. No se cree capaz de culpar o de culparse. Posteriormente seguimos viendo otros asesinatos. Un taxista y Fernando le pide que por favor baje el volumen y cuando éste hace lo contrario y le sube a los vallenatos, exasperado le pide que pare y cuando se van a bajar del carro, Alexis le deja como regalo una bala en el cráneo. Aquí también se puede ver cómo una mujer que iba cruzando con sus niños pierde la vida. Los asesinatos se vuelven de un tono clave para la historia, pues se lleva el conteo de ellos. Aunque no todos sean por deseo del narrador, muchos de ellos sí son celebrados por este, ya sea por el odio a la condición humana o porque este no quiere culpar a sus amantes, ya que los considera de una pureza extrema, y esto pues sería ponerlos en otra perspectiva, la que no está dispuesto a ceder. Hablemos ahora de el tono, que es el desprecio y la repulsión. El narrador, como ya lo vimos, construye una diatriba. Siempre están presentes en él los deseos criminales. Quiere matar a alguien porque silba, o a los taxistas por poner vallenatos, a las mujeres embarazadas y entre muchos otros ejemplos de todo aquel que cruce frente a él, perturbe su tranquilidad o no cuente con el perfil del ciudadano ideal. Siempre está demostrando sus deseos genocidas, tan presentes en él y en su afán de acabar con el mal de Colombia, más exactamente de Medellín, que es el lugar en el que se encuentra. Él considera que se debe acabar con la raza inculta y pobre para reestructurar el orden y volver al idílico, una civilización con valores restablecidos. Pero para ello primero hay que matar a todo lo que la contamina. Todo el recorrido narrativo que lleva el personaje lo hace en un tono de desprecio y repulsión, que es el resultado de una comprobación de que su ciudad está en declive. Fernando se opone a la cultura de las masas, quiere silenciar y anular los ruidos urbanos, la música punk, el rock, los vallenatos, los silbidos de los transeúntes, los partidos de fútbol, las novelas, los noticieros y sarcásticamente afirma: cuando la humanidad se sienta en sus culos ante un televisor a ver 20 adultos infantiles dándole patadas a un balón, no hay esperanza. Dan grima, dan lástima, dan ganas de darle a la humanidad una patada en el culo y enseñarle por el rodero de la eternidad y que desocupen la tierra y no vuelvan más. Aquí también vemos el exterminio como una solución.
La única solución a la miseria que aparece en el horizonte es el genocidio. El exterminio es la única forma de acabar con la bajeza que desborda la imagen de Colombia. A través de la estructura de la novela, el juego de contrastes y el tono del narrador, la Virgen de los Sicarios construye un paisaje dantesco. La acidez del retrato contiene una serie de horrores que le confieren a la narración una atmósfera infernal. El tiempo detenido, la eternidad, la decadencia y la bajeza de la especie humana, la imposibilidad de la muerte, el intento fallido del suicidio y la posibilidad de la felicidad. La condena a una vida miserable. Vemos que cuando el protagonista, o sea, el narrador Fernando, cree que va a estar feliz con uno de sus niños, llega a la imposibilidad de la felicidad con la muerte de estos.